Bueno, don Orlando Villar, personaje del día, por supuesto, ley de financiamiento, reforma tributaria, como lo queramos llamar, se hunde en el Congreso. Sí, Gabriel, lo que podría denominarse crónica de una muerte anunciada. Se sabía en el Congreso de la República que no había en este momento, de cara además a las elecciones del próximo año, el ambiente suficiente ni los votos necesarios para que prosperara esta reforma tributaria, que además buscaba recaudar 16 billones de pesos para un déficit del presupuesto que asciende además a 146 billones y que en este momento entonces queda desfinanciado. 9 votos en contra de la ponencia positiva, el proyecto queda archivado oficialmente y es un duro golpe político para el presidente Gustavo Petro y profundiza además la ruptura entre el gobierno nacional y el legislativo. Ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que esa decisión era predecible, él mismo lo esperaba. Dice además que tendrá consecuencias imprevisibles, eso sí, insiste en que Colombia debe obtener más recursos de una economía de mega ricos que han duplicado sus utilidades, que el Banco de la República sigue tomando decisiones favoreciendo a grandes grupos económicos, que tomará todas las medidas en beneficio de la población vulnerable, e insiste el mandatario en que el Congreso en este caso primó, dijo, el odio hacia el gobierno. O sea, el mandatario cree realmente que los congresistas odian a la administración y que por eso no pasaron la reforma tributaria. Los congresistas están odiando es la corrupción, el despilfarro y el no frenar el gasto público de este gobierno. Eso es clarísimo, presidente. Pero además odian, Gabriel, que no voten por ellos. Y una decisión completamente impopular en este momento es pasar una tributaria que le aumente a usted los impuestos de cara a unas elecciones que se van a dar en marzo. Eso estaba cantado. Ningún partido político se va a meter a aprobar una reforma tributaria o ley de financiamiento, como la quieran llamar, repito, en plenas elecciones. Van a quedar fotografiados quienes votaron a favor de clavarle más impuestos a los colombianos en un país que, repito, desde el mismo gobierno, desde gestión del riesgo, vienen gritando que la corrupción está destapada, desesperada. Hablaremos del caso de doña Juliana Guerrero más adelante. No había ambiente por ningún lado. Sí, Gabriel, por ejemplo, candidato presidencial, también congresista Efraín Cepeda, dijo que el texto golpeaba a las clases a las clases bajas también, incluso, y a las medias. Él rompió el gobierno, el quórum 2 veces para que se evitara el archivo. Eso se denunció oportunamente, lo contamos aquí como ya técnicamente estaba hundida, pero el gobierno insistía en que a través de la mermelada, como es bien conocido, pues podría entonces llevar a cabo la aprobación de la reforma. ¿Cuál es la vía que queda? Y la venía ambientando el presidente Gustavo Petro y es lo que esperan los analistas, Gabriel, se impulsa en los próximos días la llamada emergencia económica, asegurando entonces que hay ese déficit del presupuesto para programas fundamentales y que se necesita entonces decretar esta figura para obtener recursos adicionales y obtener de alguna manera esos 16 billones de pesos. Bueno, pues, presidente, usted dice las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Quiere que me vaya? No, pues ya sabía que le iba a pasar. ¿Me sorprende? No, pero pues ya sabía que le iba a pasar, o sea... ¿Me pues, sorprende? No me sorprende. Pues ya dijo que no le sorprendía, sí. Es que era predecible que se hundiera la reforma. Sí. Que la hundieran, pero no me la hundieron a mí. No. Se la hundieron a los más pobres de Colombia y a las más pobres. Sí. Así que me va a tocar comunicarles a todos que se la hundieron. Alexandra. Señor presidente. Se la hundieron. Sí. Pues, A usted se la hundieron la reforma. Mi Dios fuera tan grande. no, fue a ustedes, presidente. Risa Loca se la hundieron también. Sí, señor. A Villar se la hundieron Claro, también. también. Sí, No, señor. A usted, señor de las casas, No, pues... no creo que se la hayan No, yo no hundido, presenté porque la usted es reforma. uno de los riquitos blanquitos de ya, este sí, ya. país. Sí, ya, sí. Que se la hundieron a ellos esa llamada reforma tributaria que era para los pobres. Sí. Pero dicen que era una reforma para hacer campaña. Y sí, era para hacer campaña. ¿Cómo así? Campaña por un país igual. Un ok. país sin pobreza. Sí. Porque ok. mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que paguen los pobres, punto. Ahora sí va a tocar que despierten al jaguar. No, no déjelo. No le están saliendo las Despierten cosas, presidente, como quiere. ¿Cómo? Bueno, ya. Bueno, No, gracias. despierten al jaguar. No, despierten al jaguar. Bueno, ya. Es lo que quiero decir. No, despierten al jaguar. Que no Sí, despierten o que despiértenlo. despierten. No, que lo despierten, porque si no me han despertado y mire lo que está Bueno, pasando, ya, entonces bueno. ahora sí. No, Bueno, despierten al jaguar, porque Bueno. si no, nos las van a hundir todas. Ay, don Andrés Hoyos, analicemos más bien, señor. De la salud.
Gabriel, es que mire que no solo es un revés legislativo para el gobierno Petro, es una confirmación de un palpable desgobierno fiscal que ya tiene tremendos cuestionamientos de un muy mal manejo de los recursos, en donde ha abundado la corrupción y los pobres resultados en todas las escalas. Este es el tercer intento tributario en menos de 4 años, 1 aprobado, 2 hundidos y el de hoy, y eso revela una improvisación, ausencia de planeación y un ejecutivo que no entiende que la estabilidad económica no se construye a punta de discursos ideológicos, sino de credibilidad. El Congreso no tumbó la reforma por capricho, lo hundió porque nadie confía en un gobierno rodeado de escándalos de corrupción, con proyectos mal diseñados y un ministro de Hacienda enfocado en pedir plata, pero no en manejarla. Ahora, como lo advirtió Fedesarrollo, el país deberá recortar 16.3 billones del presupuesto y lo hará justo cuando la economía necesita señales de responsabilidad y no más tropiezos. El gobierno se queda sin reformas, sin margen político y sin excusas. Vamos a ver cómo lo asume el presidente Petro, que seguramente pues lo va a hacer a través de la emergencia económica. Seguro se va a ir por ese lado, más cuando su mensaje cada vez es más radical cuando no están en su comité de aplausos o de promoción, Gabriel. María Paula Pineda es nuestra editora política de Caracol Radio, del servicio informativo de Caracol. Vamos a empezar a dividir por partidos o más bien por tendencias lo que fue la inscripción en el Congreso de la República. Arranquemos por la izquierda, María Paula, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó ya en registraduría y las listas finales? Gabriel, buenas tardes. Pues primero recordemos acá que el pacto histórico ya tiene su personería jurídica y que ellos se presentaron en fusión con los partidos Unión Patriótica, el Comunista, el Polo Democrático y Progresistas. Todos estos fueron en coalición junto con Colombia Humana, y quien encabeza la lista que presentó el pacto histórico es la exministra Carolina Corcho. Acá hay otros nombres como el del influencer Wally, el senador del clan Torres, Pedro Flores, también Patricia Caicedo, ella es hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y algunos representantes que buscan dar el salto al Senado como David Racero y Alejandro Ocampo. Ya que hablamos de la Cámara, allí también en la lista por Bogotá hay una influencer que es Lalis. Otra de las... ¿Estas son listas cerradas, abiertas? Son, ¿Qué son? Cerradas. La que presentó el pacto histórico es una lista cerrada y cremallera. Ellos fueron los únicos que presentaron la lista cremallera, es decir, va hombre, mujer, hombre, mujer. De hecho, ellos tuvieron una pelea en la conformación de las listas por Bogotá, porque como hicieron la consulta, tenían unos acuerdos ya pactados y ahí se supone que estaba listo el orden de la lista. Pero la semana pasada incluso tuvieron que correr la fecha de la inscripción, porque la representante María del Mar Pizarro no quería quedar sexta porque ya en la consulta había quedado tercera, pero como era cremallera, pues se corre el puesto. Sí, estaba normal. Okay. Tal cual. Bueno, hablemos ahora de otra lista que es la de la coalición Unitarios. Aquí está el partido de Roy Barreras La Fuerza y también el partido de Clara López. Esta lista está encabezada por el ex viceministro del Interior Gustavo García y también hay un influencer que es a quien le está apostando Roy Barreras y él es Alejo Vergel. Hay también otra lista que podemos mencionar y es la del partido Maíz, que antes hacía parte del pacto histórico, pero ya no hay, que lo lidera la senadora Marta Peralta, quien recordemos ha estado señalada en el escándalo de la ONG-RD. Hablaremos de aquellos que están señalados, indiciados, por supuesto. La presunción de inocencia siempre estará primero. Orlando Villar, ¿qué hay que decir de estas listas? Pues Gabriel, es una lista que muestra la evolución de alguna manera de la izquierda frente a las elecciones pasadas del 2022. Llega la izquierda con un partido unificado reconocido además por el Consejo Nacional Electoral. De hecho, pues la Colombia Humana no queda oficialmente dentro de la fusión por el tema de las sanciones, pero sí sigue en la coalición. Otro tema aquí, Gabriel, es que esta vez el presidente Gustavo Petro, como no pasó en el 2022, pues no pudo meter la mano, digamos, de manera tan contundente. En las elecciones pasadas puso nombres, cambió los lugares. Esta vez lo que ha quedado acá claro es unas reglas, y Carolina Corcho, que fue la gran triunfante en la consulta que se hizo interna, pues se impuso sobre las opiniones de María José Pizarro y precisamente encabeza entonces y lidera la lista del Senado. Incluso los clanes políticos tradicionales, como el de Euclides Torres en el Atlántico, se tuvieron que someter a la disciplina del pacto y a las reglas que se impusieron allí. Así que las posiciones se hicieron por los votos. El escrutinio, si bien usted lo puede cuestionar o no, pues Gabriel, es que lo que sí está contando el pacto y la izquierda en este momento y a lo que le están apostando, y por eso la fuerza que tiene Carolina Corcho es solo ella, 600,000 votos y más de 2.800.000 votos con los que el pacto cree contar en este momento. Muy bien, Andrés, ¿qué más para analizar finalmente?
Gabriel, y es que además de lo que han dicho muy bien, Carlos Carrillo, que es un funcionario que es de esta misma corriente de izquierda, también trinó hoy, y no es sorpresivo porque es un funcionario que ha demostrado, a pesar de ser del gobierno nacional, pues destapar diferentes escándalos que hay dentro del mismo gobierno. Escribió: llevamos 2 años hablando día y noche del escándalo de corrupción en la UNRGD. Un presidente del Senado y uno de la Cámara están en la cárcel, altos funcionarios volados con circular roja y exministros en la puerta de la cárcel. Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub judice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso. Hay unas críticas muy fuertes también desde la misma coalición de izquierda frente a este tipo de nombramientos de lo que hay en este momento. Y todo hay que decirlo, este señor Carrillo ha demostrado ser un tipo riguroso a la hora de destapar los vergonzosos escándalos de la política. Pero adicional, Gabriel, y ahorita también lo vamos a mencionar en televisión, pero vemos a la campeona mundial del escapismo, Juliana Guerrero, apadrinando listas a la Cámara por el Cesar y de forma extraoficial un impulso a la gobernación de este departamento. Es una trampa descarada, sin vergüenza y con provocación desmedida que pues ya más adelante iremos a tocar en detalle.